de un pequeño repaso que quiero hacer. Me habían llegado en esta última semana, me habían llegado bastantes emails acerca también por comentarios de algunos de ustedes, de que no habían leído detenidamente las cartas de Juan y aún así parecía, les había parecido como que tenían un contenido muy simple, ¿no? Entonces, otros hermanos me decían que tenían la impresión de que Juan se repetía mucho, ¿no? En las cartas, como que se volvía repetitivo. Y entonces les comentaba a estos hermanos, sobre todo de Europa, que Juan trató de hablar en estas cartas, de expresarse, como ya les había dicho la otra vez, en el griego koiné. El griego koiné era el lenguaje más fácil de comprender, que todo el común de la gente lo podía comprender, entender. Era un griego muy simple, es como el español común, no el español neutro que se usa en España, sino el castellano más fácil de comprender. Entonces, en esta situación se encontraba el apóstol Juan cuando escribió esta carta. Entonces, la intención de Juan, que eso es algo que a mí me apasionó cuando empecé a estudiarlo, la intención de Juan al hablar con el griego koiné, que es el más fácil, era que todo el mundo pudiera comprender lo que él estaba explicando. Y el acento está en por qué lo hizo. Resulta que en esa época, cuando recién está comenzando la iglesia, enseguidita se empezó a cruzar con la falsa información, que es lo que nosotros llamamos falsa doctrina. Y se empezó a mezclar dentro de la iglesia. Entonces empezaron a decir herejías, que los apóstoles lo discernían enseguidita, porque habían estado mano a mano con el Señor Jesús, tenían la información de primera mano y de repente, dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, se empiezan a decir herejías. Y yo me imagino, Juan, ¿no? Momentito. Esto no es así. Vamos a aclarar las cosas y vamos a dejarlas tan claritas que lo voy a hablar en un griego koiné, para que todo el mundo lo pueda comprender. Para ese momento, cuando Juan escribe estas cartas, resulta que ya estaba solo. ¿Qué significa solo? No estaban los otros apóstoles. Entonces yo creo que él habrá sentido una gran responsabilidad de sentir que el último estaba quedando ahí. Entonces, la responsabilidad que Juan tenía en ese momento, a mí me habló mucho. Juan quiso ser tan explícito, tan simple para hablar, que él sí se vuelve repetitivo, pero es algo que empieza a utilizar como una herramienta y no como si fuera un viejito. Porque uno de los hermanos me decía, bueno, Juan está como repetitivo porque era grande, me decía. Tenía una edad muy avanzada y vieron que cuando los viejitos nos ponemos viejitos, pues empezamos a repetir la cosa, ¿no? Pero Juan no lo hace por la edad, sino que lo hace porque por repetición, para que se afianzara ese pensamiento, esa sana doctrina en aquellos que estaban leyendo las cartas. Y a mí me habló mucho esto acerca de que muchas veces nosotros como cristianos o como líderes o como pastores tenemos que tener ese peso de responsabilidad. Juan, fíjense que comienza diciendo lo que vimos, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que vivimos, de eso hablamos, y lo vuelve a repetir otra vez. Él habla del testimonio que vio, que escuchó, que vivió con el Señor Jesús, con el Salvador. Significaba que lo que ellos vieron era lo que vivían. ¿Sí? Bien. Yo no sé si muchas veces cuando nosotros damos testimonio sentimos esa responsabilidad.
de lo que nos habla el apóstol Juan. ¿Realmente estamos hablando nosotros, pensando, viviendo de aquello que vimos? ¿De aquello que aprendimos del Señor Jesús? Eso es algo bien importante. La responsabilidad que nosotros tenemos que tener por aquellos que nos escuchan, nos ven, saben de nuestra vida. Ese es el peso de responsabilidad que Juan tenía en ese momento. Por eso, en cierta manera, él se sentía con ese peso de responsabilidad. En segunda de Timoteo 3:16, no lo busquen, yo se los leo, y es una escritura que la sabemos de memoria, pero a causa de la responsabilidad es que Juan se puso tan insistente, y yo entiendo que no, porque la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Juan, a pesar de lo que muchos piensan de que lo hizo por insistencia, nosotros creemos que la Biblia está inspirada por Dios. Y aún a pesar, Juan, de estar en circunstancias difíciles, estando solo, pasando tribulaciones, pasando por problemas, a veces por necesidad, porque tanto él estaba dando que a veces se quedaba con necesidad, pero aún en esa situación Dios estaba controlando eso, para que por medio de esta tribulación o de esta situación, Juan pudiera decir las cosas que Dios quería que dijera en la circunstancia en la que estaba. ¿Me expliqué o lo di mucha vuelta? La inspiración de las escrituras proviene de Dios. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien, si todo lo que dijo Juan en las cartas, aún en el Evangelio, estaba inspirado por Dios, lo que le pasaba a Juan era permitido por Dios para que surgiera la inspiración. ¿Me siguen hasta ahí? Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo, todo lo que nosotros vivimos está permitido. ¿Te acuerdas que yo siempre les hacía el tema del paragüitas? Todo está dentro de la soberana voluntad de Dios. Lo bueno, lo malo, las enfermedades, todas las circunstancias. Lo mismo le pasaba a Juan. Yo creo que Juan en ese momento, obviamente, ni siquiera él se habrá imaginado, ninguno de los apóstoles habrán imaginado que sus cartas iban a formar parte de una Biblia. Por lo tanto, él no habrá dicho, ay, a ver, les va a llegar la carta a los hermanos, ¿hasta dónde va a llegar esto? Él lo que vio era la necesidad que había en ese momento de advertir, ¿sí? Con insistencia y con un lenguaje muy claro, a pesar de todo lo malo que él estaba viviendo, él vio la necesidad de insistir sobre mostrar la falsa doctrina, las herejías del momento, ¿sí? Sin pensar hasta dónde iba a tener alcance eso, pero eso fue inspirado por Dios. Es difícil pensar que cuando uno está en circunstancias complicadas, sea económicas, de salud, familiar o lo que sea, es difícil pensar que en un tiempo así uno va a ser inspirado por el Señor. Pero después, cuando uno mira para atrás y ve todo lo que el Señor hizo en la vida de nosotros, decimos, sí, Dios tuvo el control de eso. Mira cómo me libró, mira cómo me salvó. Yo pienso en tantas cosas que el Señor me salvó durante mi vida de juventud, que yo digo, wow, en ese momento no las veía así, pero Dios me libró de muchas cosas. Entonces yo creo que Juan, al final de sus días, habrá dicho, wow, esto sí que me pasó porque Dios lo permitió. Una de las cosas que aprendemos de esta situación de Juan es que necesitamos nosotros estar preocupados por lograr ese equilibrio en nuestras vidas, de dejar obrar al Señor a pesar de cualquier cosa que nos suceda. Cuando Juan hace mención sobre aquellos que hacían énfasis en que negaban la humanidad de Jesús,
muchos autores han malinterpretado los escritos de Juan y son los que se les llama neoevangélicos. ¿Qué son los neoevangélicos? Vamos a usar bastantes palabras. Entre hoy y mañana vamos a usar bastantes palabras medias poco comunes, no difíciles, pero poco comunes. Yo les recomiendo que vayamos haciendo un vocabulario, un cuadernito como vocabulario, porque nos va a servir mucho. Los neoevangélicos son un movimiento en favor del razonamiento humano, y miren lo que dice. Es algo muy sutil, pero dice que es necesario volver a rediscutir la Biblia. Algunos agregan que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no es toda la palabra de Dios. A estos autores neoevangélicos lo que dicen es que Juan estaba hablando acerca de algo que solo sucedía en esa época, ¿sí? Las herejías que Juan menciona, dice, son solo para esa época, son circunstanciales para la historia de esa generación en aquella época. Y a ellos les conviene poner la luz o el acento sobre eso para que no se tenga en cuenta esa palabra y quede como, bueno, fue el consejo de un viejito, de uno de los apóstoles que ya estaba casi al final de sus días, para los cristianos de aquella generación. Y fíjense cómo es de sutil el enemigo. Esa misma palabra, inspirada por el Señor, que Juan se dirige a los herejes de aquella época, también es cierto que está aportando unos principios vitales a nosotros, principios bíblicos, para poder contrarrestar las herejías de nuestra generación. En realidad, de cada generación, ¿no? Pero hoy en día está todo desatado. Entonces, cuando le quitan estos neoevangélicos o nuevoevangélicos, le quitan autoridad a una partecita nomás, porque no es que se están tirando contra la doctrina, sino que se están inclinando, están poniendo el acento en la edad, en la manera de hablar de Juan y en la manera en que lo hace de repetición, para hacer mención de que Juan no fue inspirado, dejar entrever que Juan no fue inspirado por el Espíritu Santo para dar esa palabra, sino que era un consejo de un viejito para aquella generación. Sigamos adelante. Eso es lo que se está poniendo el acento con las cartas de Juan. Entonces, vamos a ver que el apóstol utiliza un enunciado como una presentación y quiere dejar bien claro cómo es la cosa, ¿no? Nosotros a menudo a veces usamos una frase así, desde que encontré al Señor, ¿cierto? Desde que conocí al Señor, lo que estamos queriendo decir con esa frase simple es que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y nuestra eternidad cambió. Implica muchas cosas que no las decimos en esa frase pequeña. Bueno, siempre que Juan se refiere a Cristo, al Señor Jesús, no se refiere a Jesús como el simple Salvador, como una simple persona, sino que se refiere a todo lo que Cristo representa. Él habla acerca de, dice, hemos visto a Cristo, quiere decir que hemos visto la verdad, hemos convivido con Él y vimos lo que es la verdad de parte de Dios, la verdad acerca del Salvador, la verdad acerca de la expiación y la verdad acerca de la conversión. Y Él está afirmando que aquellos que nos está mostrando quién es Cristo, la vida eterna, ¿sí? Y el versículo 4, fíjense, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿sí? Y en este versículo Juan nos está avisando que él está hablando del Cristo, del Mesías anunciado. Por eso le decía, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El pueblo estaba esperando la venida del Salvador. Entonces, en esa frase, él está hablando acerca del Mesías anunciado, el eterno, el príncipe de paz, que trae consigo la redención
y la expiación de nuestros pecados. Era la promesa de Dios. Y entonces, por eso nosotros vemos que Él se repite cuando Él está dando ese enunciado. Y nos quiere dar a entender, nos quiere hacer entender, mejor dicho, que la promesa está cumplida en Jesús y que el gozo lo encontraremos puesto nuestros ojos en esa esperanza. La verdad es que solamente los hijos del Señor, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, entendemos lo que significa eso, ¿no? Ese enunciado nos hace ver con cuánta certeza Él estaba hablando acerca del Señor Jesús, ¿no? Y nos hace entender a nosotros lo que significa Mateo 6:21, que dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando nosotros entendemos lo que significa Jesús como el Mesías, el anunciado, la respuesta de Dios a nuestra salvación, nuestro Salvador, entendemos que todo lo que está en Él es la soberana voluntad de Dios para nosotros. Y todo lo que nos pasa dentro de Él, dentro de su permisiva voluntad, ¿no? Aún mis errores están dentro de la estructura restauradora de Dios, porque ¿cuántas veces hemos aprendido más de los errores que de los aciertos? ¿Cierto? Así que todo aquel que percibe realmente lo que es la comunión con Dios va a estar satisfecho con lo que de Dios recibe, sea bueno o malo, y de a poco ya no tendrá deseos de otras cosas, solo del Señor Jesús. Esto es claramente una primera confrontación que Juan hace al corazón de aquel que se acercó a Jesús. ¿En quién está puesto nuestro gozo? Porque si no nos traspasa el alma ese versículo que dice: les cuento todo esto acerca de Jesús porque en Él está puesto nuestro gozo, para que tu gozo sea completo en Él. Si nosotros no lo podemos comprender, es realmente porque no tenemos a Jesús como Salvador. Lo vemos a Jesús como un hombre bueno. Hoy estaba escuchando una partecita de una película que decía que Jesús, había sido un hombre bueno, alguien que había marcado en su generación, alguien que había mostrado que siendo bueno se pueden conseguir muchas cosas, pero de ahí a que fuera Dios, lo dudaba, ¿no? Y yo creo que aquellos que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, entendiendo que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue por mi causa, por mi pecado. Cuando tenemos a Jesús como nuestro Salvador, podemos comprender lo que significa poner que nuestro gozo sea completo en Él, sabiendo lo que es la salvación. En Filipenses 3:8, el apóstol Pablo dice: hoy tengo por basura lo que antes me parecía que era lo sumo, ¿no? Lo que antes me halagaba. Y es un orgullo morir por Jesús. Es lo que el apóstol decía. Tuvo todo por basura, todo lo que había conseguido. Y eso es lo que yo creo que Juan habrá entendido después de haber vivido con el Señor Jesús, con los apóstoles, y haber vivido todo lo que vivió, ¿no? Así que, ¿cómo podemos medirnos si estamos viviendo a la manera de Jesús? Es lo que Juan se preguntaba, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que nosotros podemos ver es cuando nosotros pasamos tiempo con nuestros hermanos y realmente nos da gozo poder pasar tiempo con los hermanos y compartir lo que Dios hizo por nosotros o escuchar lo que Dios hizo en los demás. Eso es una buena medida para que como iglesia nos pongamos a ver en qué posición estamos. ¿Realmente todo lo que me pasa encuentro gozo en el Señor Jesús? Y de eso puedo hablar cuando comparto con mis hermanos, cuando estoy con mis hermanos. O solo puedo participar cuando están hablando de algo que es un chiste o otra cosa, ¿no? No quiero llegar a decir el tema de burlarse porque entre nosotros no es así. Pero cuando los temas bíblicos surgen, ¿estas cosas nos aburren o no? ¿Nos aburre hablar de las cosas del Señor?
Una de las cosas que Juan también hacía mención acerca, en estos pasajes, era acerca de que el gozo tiene que ser cumplido sabiendo que Jesús es nuestro Salvador. Las cosas que nos pasan, de las cosas que hablamos, esto tiene que ver con las cosas de Jesús. Esto entiende el cristiano, de que el gozo lo tenemos completo en Él. Entonces es una de las cosas que nosotros necesitamos comprender, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien. Así que bueno, aquí estamos en la posición de Juan. Después de su grandioso anunciado acerca de Cristo, en esta primera sección de la carta, el apóstol Juan nos proporciona 5 evidencias de una verdadera vida espiritual, o sea, las marcas de la fe. ¿Cómo sabemos si realmente somos verdaderos hijos de Dios? Nosotros podemos estar seguros, pero ¿cómo lo explicamos también? Bien, vamos a ir a 1 de Juan 1, del 5 al 10. Vamos a leer este pasaje y vamos a estudiar estas 5 verdades. ¿Sí? 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y seguimos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Vieron cómo se repite? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No era un viejito que se repetía. Él estaba reafirmando conceptos, ¿sí?, para que quedaran fijos desde aquellos cristianos hasta el día de hoy. Así que vamos a ver las marcas de ser salvos, ¿sí?, para que nosotros nos evaluemos, y también la palabra de Dios nos da el discernimiento, porque muchos tienen miedo de decir, uno no puede decir si el otro, el que está al lado mío es salvo o no, es verdaderamente cristiano o no. Pues sí, la Biblia nos da las herramientas. Entonces, ¿cómo sabemos si somos realmente hijos de Dios, si somos salvos? Y discernir por medio de la palabra, siempre es por medio de la palabra, nada de discernir porque mañana vamos a ver un poco de esto, cómo se entremezcló en la doctrina el pensamiento humano. Lo vamos a ver muy claro, es apasionante este estudio que vamos a ver mañana. Pero, ¿cómo podemos saber si realmente nosotros somos hijos de Dios, verdaderamente somos salvos, y cuando nos muramos, cuando partamos de este mundo, vamos a ir al cielo? ¿Y cómo discernir si una persona que está a nuestro lado es realmente salva? Entonces, estas son las marcas de ser salvo que Juan estaba hablando en aquella generación para toda hasta el día de hoy. Primera, una conciencia sensible a la santidad, está hablando. Segundo, un absoluto sometimiento a la autoridad de la palabra inspirada por Dios, o sea, la Biblia. Tercero, un profundo vínculo de comunión con los hermanos en la fe. Ya lo voy a volver a repetir, pero fíjense, es un vínculo profundo con los hermanos en la fe. La separación, cuarto, la separación de las cosas del mundo. Con esto no tengo nada que ver porque son cosas del mundo. Y quinto, un entendimiento claro e inspirado por Dios de la sana doctrina, o sea, no te confunden tan fácilmente, y una profunda lealtad a esa doctrina y voluntad para defenderlas. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Lo que Juan estaba diciendo acá es que la promesa que traemos a ustedes incluye esto, o tiene esta condición adjunta. El objetivo de estas palabras no consistió en incluir la doctrina completa del Evangelio, sino en mostrar
que si deseamos disfrutar a Cristo y sus bendiciones, se requiere de nosotros una manera de vivir conforme a lo que Dios establece en su palabra, en cuanto a la rectitud y a la santidad. Pablo dice la misma cosa en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Y dice, porque la gracia de Dios, versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La diferencia acá, que Juan dice metafóricamente, que andemos en luz, porque Dios es luz, ¿sí? Así como la luz y la oscuridad, si nosotros ahora apagamos la luz, se va la luz y viene la oscuridad. No podemos tener las dos cosas juntas, ¿cierto? Donde hay luz, no hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad es porque hay falta de luz. Las dos cosas no conviven juntas. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Si nosotros queremos tener la bendición de Dios, si realmente somos hijos de Dios, no podemos andar en oscuridad, porque la luz y la oscuridad no se cruzan, no se entremezclan. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto, no? Por eso él lo repite constantemente. O sea que si realmente somos salvos, la prueba estará en que nos duele pecar. ¿Sí? Una de las cosas que le afirmamos a nuestro hijo menor, cuando él a veces tiene esas dudas, es decir, ¿a vos te duele pecar? ¿Te sentís mal cuando cometés un pecado? Sí, porque se le nota, ¿no? Se siente mal y se siente culpable, entonces viene y lo charlamos. Bueno, eso es lo que mismo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Realmente me duele pecar? Si mentimos, si hablamos mal de alguien, si buscamos excusas para algo, para cumplir algo que el Señor nos está diciendo, ¿nos duele cometer ese pecado? Eso es algo sumamente importante. El dolor y el rechazo al pecado tienen que salir de nosotros, y esa es la obra de transformación que la hace el Espíritu Santo. ¿Cómo la hace? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo hace esta obra el Espíritu Santo? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que nos selló el Señor. Con su Espíritu Santo nos selló para que nosotros comprendamos que la obra no es nuestra. No es que tengo que hacer un esfuerzo para no pecar. Dice que vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros su Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ahora, si hay algo que nos está costando cumplir, será porque lo estamos forzando, o estamos tratando de hacerlo en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, y por eso no lo podemos hacer. ¿Por qué no tenemos lucha? ¿Cómo como seres humanos vamos a poder luchar contra el diablo y sus huestes? Es imposible. Por eso es que el sello del poder nos lo da su Espíritu Santo. Esas son cositas que nosotros necesitamos prestar atención para evaluarnos a nosotros, pero también para discernir en los demás. Cuando vemos que alguien se traba en algo, pero no es para tirar el dedito acusador con la bala, ¿no? No sos salvo, no, sino para interceder y hablar de Cristo tan insistentemente como Juan lo hacía. Juan no estaba hablando y mostrando las herejías para que decirle al Señor cuando esté en su presencia, yo hice mi trabajo, yo cumplí con mi responsabilidad de apóstol, cumplí con mi trabajo. No se trataba de eso. Él sentía la responsabilidad de hacerles ver a los demás la importancia de seguir las ordenanzas del Señor Jesús,
de dejar bien clarito que no es tan complicado entender las cosas espirituales cuando sos salvo. Entonces nos muestra, por medio de estos principios espirituales que vamos a ir estudiando a través de las cartas, cómo es la sana doctrina. La sana doctrina de parte de Dios es que si estás en luz, no podés vivir como si medio estuvieras en luz. Porque si estás en luz, tenés que vivir como Jesús vivió y como Él dice que tenés que vivir. Lo de medias tintas no sirve, que era lo que los herejes estaban tratando de mezclar entre la doctrina que se presentaba dentro de las iglesias. Bien, parece medio sencillo, pero no, cada vez va más profundo el apóstol. Entonces, sigue diciendo el apóstol, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, se vuelve otra vez repetitivo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es uno de los principios espirituales más profundos en los que estamos fundamentados, porque lo que aquí está diciéndonos Dios por medio de Juan es lo siguiente: no es un precepto desnudo que les estoy ordenando. No requiero que tu vida sea santa solo como una orden, sino al contrario, les estoy mostrando que la gracia de Cristo sirve para este fin, para disipar la oscuridad y para encender en ustedes mi poder. El poder que nosotros tenemos dentro nuestro por medio del Espíritu Santo no es por nosotros, sino que es de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar ni siquiera un cabello de nuestra cabeza. Nada. Por más que nosotros querramos, miren, otra vez vuelven las canas. Pero ese deseo permanente de ser santos, porque Dios es santo, el único que nos puede proveer de eso es la salvación en Cristo Jesús. Por medio de eso es la única manera de entrar al cielo. Entonces, no hay esfuerzo alguno que podamos hacer nosotros, sino solo rendir nuestra voluntad a Él. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol. La gracia de Dios se manifiesta en sus hijos y Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Lo preocupante es si no tenemos esa gracia. Si no tenemos ese querer y ese hacer. Yo prefiero 1000 veces. Miren, me acuerdo, yo era adolescente, creo que tendría unos 12 años, y fuimos a una reunión de jóvenes que se hacían con varias congregaciones, y me acuerdo que estábamos en un auditorio grande de una iglesia bautista en Argentina, y había un líder juvenil que estaba predicando el evangelio, o sea, estaba dando el mensaje de salvación. Y de repente cuando hace el llamado de salvación, porque antes hacía el llamado y toda la gente, ¿se acuerdan? Bueno, entonces toda la gente pasaba, pero la única que pasó fue una mujer grande. Y yo dije, ¿será la mamá de alguien? Pues que era la esposa del pastor. Y yo lo primero que me chocó, dije, ¡eh! El marido la va a matar. Decía yo, ¿no? Después pensé, sí. Después pensé, no, debe ser para, como no pasó nadie, pensé, como no pasó nadie, entonces la mujer pasó para alentar al predicador. Yo tenía 12 años, pensaba muy simple, ¿no? Pero después la vi llorar. Quiere decir que ella estaba entendiendo el mensaje de salvación y se estaba convirtiendo a Cristo y estaba aceptando a Jesús verdaderamente como Salvador. Años después, siempre se me quedó esa imagen, ¿no? Y años después, mientras estaba en un campamento también, estaba haciendo mi devocional, alejada, así en una cancha de fútbol que había en el lugar, y yo dije, qué bueno que esa mujer se animó, ¿no? A pasar, y yo creo que después se habrá sentido avergonzada, ¿no? Decir, ay, ¿qué van a decir? Soy la esposa del pastor y recién me convertí, ¿cómo es la cosa, no? Pero la verdad, no le importó en ese momento aceptar a Cristo como Salvador, a pesar de todo lo que significaba decirlo públicamente, porque 2 años después partió la presencia del Señor.
Y yo dije, qué bueno que no se avergonzó. Entonces, yo entiendo que muchas veces puede pasar eso con alguien que tiene años de haber estado en la iglesia, pero que de repente se dio cuenta que había estado convencido de que Jesús era el Salvador, pero nunca le entregó su corazón. Y más vale estar seguro de eso a tiempo, antes de, por no pasar vergüenza o por miedo a lo que voy a tener que cambiar o que me voy a cambiar de religión o lo que sea, por ese miedo humano, puramente humano, no aceptar a Cristo como Salvador. Eso es un riesgo, porque no sabemos cuándo puede ser el último día de nuestras vidas. Así que esto es lo que está diciendo el apóstol Juan. Si nosotros decimos que andamos en luz, no podemos andar en tinieblas. Porque no tiene nada que ver eso con Dios. Sigue diciendo, pero si andamos en luz, quiere decir que la prueba de nuestra unión con Dios, si es cierta, si estamos conforme a Él, tiene que ser evidente inmediatamente cuando su vida pura se manifiesta en nosotros, cuando vivimos en santidad, le decimos nosotros. ¿Sí? Entonces, si tenemos comunión y unión con Dios y andamos según sus preceptos y obediencias, entonces tenemos comunión, eso es lo que dice el apóstol, tenemos comunión unos con otros, ¿sí? No habla simplemente de los hombres. Lo que está hablando acá el apóstol es, si Dios está en el medio de nuestra vida, nosotros podemos tener comunión con Dios e indefectiblemente tiene que haber comunión con nuestros hermanos. De la misma manera que nosotros tenemos esa comunión con Dios. Entonces, acá se desprende otra enseñanza. Nos damos cuenta que los cristianos no estamos bien espiritualmente cuando no podemos estar en comunión con los hermanos. Y eso no solamente era una herejía que se decía en aquel entonces, sino que hoy en día es una herejía que se vive constantemente. ¿Cómo puede ser que las denominaciones dividan a los hermanos? Una vez estábamos grabando unas producciones con una cantante argentina que era muy famosa en aquel entonces, y yo me acuerdo que vinieron un grupo de hermanos que no eran bautistas, eran de otra denominación. Ni la voy a mencionar porque si no voy a decir ¡ay! Porque todavía hay muchos prejuicios entre los cristianos, ¿no? Decía, ¿cómo pudieron invitar a estos chicos si ellos, cantantes increíbles, unas voces bárbaras, pero cómo pudieron invitarlos a estos si ellos no son de nuestra denominación? Y yo me quedé, era muy chica yo, pero tenía muy clara la palabra de Dios, ¿no? En la Biblia no se habla de denominación, se habla de salvación. Entonces me salió como así del ombligo, ¿no? Y les dije, se los invitó porque eran salvos, justamente no de esa denominación. Y pareciera que si no estamos dentro de una denominación, de un nombre, diría, ¿cómo se puede explicar lo de la denominación? Bueno, después se lo preguntamos al pastor, para que te lo explique, Josué, ¿ok? Porque me mira con cara de... Son nombres que se le ponen a las iglesias que se juntan todos así. Por acá están todos los que, como en aquel entonces, todos los de Juan el Bautista, todos los de Jesús, todos los de Pablo, bueno, ahora hay denominaciones, ¿qué bautistas, qué hermanos libres, qué, en fin, hay infinidad de denominaciones se les llama. Entonces, ¿por qué los hermanos de una denominación no se juntan con otra denominación? ¿Por qué los miran con desdén? Nosotros hemos encontrado aún, y no estoy diciendo, no tiene nada que ver con el ecumenismo, tiene que ver con la profesión de fe. Si realmente, por eso es que tenemos que ensanchar nuestra tienda y comenzar a pensar en magnitud bíblica
¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿La palabra de Dios pone nombres? No, habla acerca de salvación. Por eso es que necesitamos aprender a discernir cuándo una persona es salva. Nosotros hemos encontrado dentro de los católicos personas salvas. Hemos conocido gente que está dentro de la Iglesia Católica que realmente aceptaron a Cristo como su Salvador. Y Dios soberanamente, que muchas veces no lo comprendemos, los tiene ahí. Después nosotros vemos los frutos, ¿no? A lo largo de los años nosotros vimos los frutos. ¿Por qué Dios los tuvo ahí? Y después Dios sacó a esa persona más todo el remanente que quedó. Pero mientras tanto tuvo que aguantarse de estar ahí. Como Juan en la prueba. Entonces, nosotros no podemos discernir las cosas como las discierne el mundo. El mundo le pone nombres. La gente le pone nombres, denominaciones a las personas. Eso divide. La palabra de Dios nos dice otra cosa. Dice que aquellos que están en comunión con Dios, que están en la luz y viven en santidad, tienen comunión con los hermanos, con otros hijos de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos discernir. No porque si no estás bajo la cobertura de, si no estás bajo la denominación de, entonces dudamos de tu salvación. Dudamos que realmente estés en la sana doctrina. Lo que yo dudo si realmente estás en la sana doctrina es por dos cosas: por tu fruto de salvación y por si estás en comunión con los hermanos. ¿Sabés discernir? Sentís el olor y decís, esto es perfume del Señor Jesús. Con estos hermanos yo me voy a unir, voy a estar en comunión con eso. Tenemos un mismo sentir, ¿sí? No por denominaciones, no por sectores, no por estar bajo la cobertura de, ¿sí? Muy bien. Hace un tiempo habíamos ido a un funeral, ya les habíamos comentado, y un hermano le dijo al pastor, yo vi la diferencia entre usted y otro que se dice ser pastor a causa de la manera en la que ustedes abrazaban a los hermanos. Gente que nos hizo mucho daño, nosotros íbamos y las abrazamos, porque en ese momento a mí no se me cruzó lo que había pasado. Se me cruzó que la estoy viendo, y me acuerdo que con una de las hermanas nos abrazamos por largo rato. Hacía mucho que no nos veíamos. Pero no lo hicimos por cuestión de que nos miraran, sino que lo hicimos porque era la oportunidad que teníamos de abrazarle y de mostrarle el amor que teníamos. A pesar de, era como que cuando uno se pone a barrer y dice, no, esto no. Y ahí estábamos abrazando a los hermanos porque era la oportunidad de poderles demostrar el amor que teníamos y que no importó todo lo que pasó. Eso es la manifestación. Uno no puede fingir eso. En cambio, la otra persona mostró lo que realmente había en su corazón. Si decís que amas a Dios y no tenés comunión con tu hermano, no podés dejar de lado el dolor para poder estar en comunión y demostrar amor. Eso es un fruto. Así como se manifiesta la luz, también se manifiesta el fruto de oscuridad. Eso es lo que tenemos que aprender a discernir. Pero les vuelvo a decir, no para usar el dedo como una pistola, como para señalar al otro con dolo, con acusatorio, ¿no? Con una manera acusatoria, sino cuando nosotros discernimos las cosas espirituales, tenemos mayor responsabilidad delante de Dios. Era lo que le pasaba a Juan. Él estaba discerniendo que estos estaban hablando herejías. Por eso es la responsabilidad que él tenía de hablar con verdad, pero fíjense que él no menciona nombres. ¿Se dieron cuenta que no es una carta como las que veníamos estudiando de Tito y de Filemón? No va dirigida a una persona, no menciona a nadie, ni siquiera a los herejes. Ni siquiera aquellos que se habían involucrado dentro de la iglesia para confundir a los cristianos, ni siquiera hace eso. Él es clarito. Lo que yo vi en Jesús, eso vivo. Lo que vi hacer en Él, porque Él vivió en santidad, yo vivo de la misma manera. Y con eso les estoy mostrando
que la luz y la oscuridad no se mezclan. Lo dejó explícito en una carta, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros imitemos eso. Entonces, no es necesario que nosotros estemos meta a señalar quién es hereje, porque Dios se encarga solito. No necesita nuestra ayuda. Y eso es algo en el que yo he caído muchas veces. Me he dejado llevar por algunos que insisten con el tema de aquel está diciendo, aquel se está portando mal, el otro es homosexual, el otro... Y no encuentro en la Biblia eso. Juan explicó las cosas discerniendo por medio del Espíritu Santo, porque él sí era salvo, mostrando con sus frutos lo que es realmente ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, el discernimiento vemos de lo que está mostrando Juan. Se me fue la hora. Lo que él está queriendo decir, pone el acento en mirá tus frutos de salvación, observa los frutos de salvación en el otro, y en el que no los tenga, tu responsabilidad es interceder delante del Padre y no acusarlo delante de los hombres. Hay una enorme diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En que pongo el acento en el poder de Dios y no en mi palabra. ¿Se comprende? En esta generación, cuando la gente ve, miren esto si no es la verdad de lo que está pasando, ¿qué es lo que Juan quiere que nosotros evitemos como verdaderos hijos de Dios? Cuando hay alguien, hay un español por ahí, ni lo nombren porque sale todo, se escucha todo, hay un español por ahí que ha adquirido mucha fama en este entonces, en este tiempo, a causa de que él, sus palabras son muy duras para predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, este hermano dice las verdades en la cara de quien sea. Y hay otro pastor que las dice, pero de una manera más suave, no por hacer la palabra más chiquita, sino que habla exactamente con la palabra de Dios. Pero la diferencia que yo veo en estos dos pastores es que uno lo exaltaron porque él se anima a decir sus verdades, pero no se menciona que es la palabra de Dios, sino que se le pone la luz, el foco, sobre el carácter del pastor. Y el otro ya no tiene tanta importancia porque como se está hablando de la Biblia, pero no lo dice así, ¡se van a ir al infierno! Entonces, él está hablando, uno está hablando con la verdad de la palabra pura sin poner carácter humano, y el otro muestra el carácter, pero desenfoca de la palabra. ¿Me explico? Entonces, esta es nuestra generación en la que nos toca vivir que aquel que muestra más personalidad, carácter, carisma, es a ese sobre el que se le pone más atención. Y aquel que menciona la palabra de Dios, aquel que enseña la Biblia sin poner de su carácter, de su forma, como le dije recién, extrovertida, ¿sí? De su carisma, entonces a ese no se lo tiene en cuenta. Eso es lo que está haciendo Juan. Se tiene que ver que realmente sos hijo de Dios por tus frutos, porque vivís en santidad. Desde lo chiquitito tenés comunión con Dios, entonces tenés que tener comunión con tus hermanos. Hoy hablábamos de eso con algunas de las mujeres. ¿Vieron cuando la palabra dice hierro con hierro se afila? ¿Sí? Bien, cuando estamos en comunión unos con otros, sale lo que nos molesta del otro. Si pasa en la familia, pasa también en la iglesia. Entonces, quiere decir que si yo digo que tengo comunión con Dios, si yo digo que estoy bien espiritualmente, si yo digo que realmente soy hijo de Dios, tengo que amar, soportar, tener paciencia y tener comunión con mis hermanos, aunque me esté, como dice el pastor, pisando el callo.
Y después de que vos le hiciste ver al hermano, me estás pisando el callo, el hermano te dice, uy, discúlpame, y te lo vuelve a pisar. ¿Y qué tenés que hacer? Perdonar 70 veces 7. Y si se te gastó las 70 veces 7, no te hagas problema. Mañana vas a tener otro día donde vas a poder aplicar 70 veces 7. De eso se trata la comunión, lo que está diciendo el apóstol. El discernimiento nosotros lo tenemos que tener cuando observamos los frutos de las personas. ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos dando? ¿No tengo paciencia? Bien, pedímosela al Señor. Y si aún sigo luchando en mis propias fuerzas para tener paciencia, pongámosle, si sigo luchando y veo que en mi vida me la he pasado mucho luchando para poder perdonar o tener paciencia, eso es un fruto que no es de luz, no es del Señor Jesús, no es del Espíritu Santo. Es un fruto de mi propia fuerza y carne. Con eso discierno si realmente soy salvo o no. Porque el sello de salvación es el Espíritu Santo que me da poder para redarguir todas las cosas. ¿Se entendió? No es muy complicado de decirlo y de entenderlo. Lo complicado es vivirlo. Porque tenemos la tendencia a juzgar con parámetros humanos. Y acá el apóstol es más que claro. Si andamos en luz, no podemos vivir en oscuridad. Si decimos que tenemos realmente comunión con Dios, si realmente vos decís que estás bien espiritualmente, medite. Si decís que tenés comunión con Dios, tenés que tener comunión con tus hermanos. Y eso implica un paquete completo. No solamente venir en comunión, vengo a la iglesia y estoy los días de reunión. La comunión significa, me afilo con mis hermanos, el carácter. Estoy con mis hermanos, escucho, aunque estén hablando, siempre hablamos con una hermana acerca de eso, aunque estén hablando tonteras, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a jugar con Gabrielito, obviamente no vamos a hablar de teología pragmática con él. Obviamente. El nene nos va a mirar así, va a hacer cualquier otra monería porque no le interesa. No tiene edad para eso. Pero como nos gusta verlo jugar. Nos gusta verlo crecer. Cuando pensamos en el futuro de él, nos gusta participar de su vida. Pero tenemos que ubicarnos que estamos hablando con Gabriel. Si estamos hablando con un teólogo, bueno, no vamos a hablar de Gabrielito hizo tal o cual cosa. Aprovechemos para hablar otra cosa. ¿Me explico? Si nosotros nos ubicamos, si vos sabés quién sos en Cristo, ¿cuál es el problema de bajar un poquito para escuchar a un hermano que recién está comenzando? ¿Cuál es el problema? Es que nosotros no queremos. La impaciencia como que nos surge de adentro y andamos queriendo aprovechar el tiempo para nosotros. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para escuchar. Y eso es lo que se afila en nosotros. El comprender que los demás también necesitamos nosotros servirlos. ¿Ok? Bien, vamos a dejar acá. Porque hay mucho que no, y no quiero perder ninguno de estos pasajes. Dice la Biblia, si andamos en luz, dice el apóstol Juan, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y eso implica muchas más cosas que la pasamos bien entre nosotros. O qué lindo que ahora vamos al cafecito y tenemos comunión. Es mucho más que eso. ¿Ok? Esto es una evaluación que nosotros necesitamos hacer para nosotros mismos, pero también para discernir en otros si realmente son hijos de Dios. ¿Ok?